Está en línea el abogado Eduardo Hualpa, con quien vamos a conversar un rato. Antes que nada lo saludo como corresponde. Eduardo, ¿me escucha? ¿Cómo va eso? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo les va? Bien, bien. Gracias por atendernos. Eduardo, usted me mandó ayer una información que yo quería compartir con el resto de la gente y charlar un poco sobre ello, porque según me cuenta, el juez de Rawson, Hugo Sastre, se declaró competente para entender en la acción de amparo iniciada contra el Estado Nacional por la comunidad aborigen de Laguna Fría y Chacay Oeste, de la Meseta, por las disoluciones del Instituto de Agricultura Familiar, INAFSI, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. La acción de amparo fue presentada en la semana pasada, cuestionando el decreto que firmó el presidente Milei, utilizando facultades delegadas de la ley Bases, disolvió este Instituto de Agricultura Familiar y afectó severamente el funcionamiento del INTA sin consulta previa a los pueblos indígenas. Este parece ser el razonamiento por el cual usted interpuso. Primero, cuéntenos en condición de que usted, que representa al sector, ¿cómo es? Cuéntenos. No, ocurre que las comunidades indígenas en distintos lugares del país están alertas por distintas modificaciones, reformas que ha hecho el gobierno nacional, y yo tengo un vínculo muy antiguo con comunidades de la Meseta, de la cordillera de Chubut y otros lugares, y bueno, cuando tuvieron que recurrir a un asesoramiento legal, me buscaron a mí. Está bien, no, yo le pregunto, eso me queda recontra claro, digamos, hemos hablado varias veces con usted, pero por ahí, porque si representaba alguna institución o algo, por eso le preguntaba en eso. No, por la comunidad, la comunidad me dio un poder para que yo pueda actuar. ¿La comunidad está organizada como tal? ¿Cómo es? ¿Qué es una entidad jurídica? ¿Cómo es? Claro, las comunidades indígenas están reconocidas por una ley provincial, antigua ley provincial, que las registra y en la escribanía del gobierno. Eso ahora, este año ha cambiado, a principio de año cambió por una ley provincial, pero bueno, ese reconocimiento es de hecho la comunidad de Laguna Fría tiene el número 1 de ese registro, es la primera comunidad reconocida en la provincia. Vamos a recordar que estamos hablando de lugares que quedan próximos a Gangán, que creo que es jurisdicción de Gangán. Laguna Fría hay que, en vez de ir por se llega a Gangán, si uno va desde acá, se llega por Chacay, que ahí estamos hablando de una comunidad, o se llega por Laguna Fría si pega otro rodeo, digamos, para llegar al mismo destino, ¿no? Exacto. Son unos 30 kilómetros antes de Gangán. Bueno, ahora vamos al tema de fondo, digamos. ¿Este recurso de amparo se presenta por qué razón y qué efecto tuvo? La razón es muy sencilla. Ninguno de estos cambios que afectan la vida de las comunidades se puede hacer sin una consulta previa. ¿Eso de dónde surge? De la Constitución Nacional, de tratados internacionales que prevén los derechos de los pueblos indígenas. Y la verdad es que en todos estos cambios que se han hecho, en todos los organismos, que cualquiera que usted pregunte, no hay ninguna clase de consulta a las comunidades, a los pueblos indígenas. Ojo que eso también pasa en la provincia. También la provincia ha hecho varios cambios en consulta. Pero bueno, acá estamos con el Estado Nacional. Y eso da lugar a las comunidades a cuestionar esa forma de actuación del Estado. ¿Por qué está este derecho? Porque si no, las comunidades podrían ser arrasadas, podrían ser afectadas, podrían ser muy perjudicadas sin siquiera tener la oportunidad de decir yo no quiero esto, o yo quiero que esto se haga de tal forma, o yo opino tal cosa. Eso se llama consulta previa indígena. Está en la Constitución y en el convenio 169 de la OIT. Estamos hablando de comunidades que están muy alejadas de los centros poblados, ¿eh? Digamos, si no hay alguien que ponga el grito en el cielo por ello, no tendría manera. Esto hay que decirlo también con todas las letras. Sí, tienen muchas. Eso también hay que contar. ¿Por qué algunas comunidades hicieron esta acción y otras no? Hay otras comunidades en la cordillera, en este momento de Cusamen, que también están planteando una acción similar a esta, todavía no se ha resuelto. Y muchas más comunidades se hubieran sumado seguramente, pero claro, los plazos que tiene una acción de amparo, que a nivel federal son 15 días hábiles, son muy cortos para organizar, juntar los papeles, tomar la decisión, otorgar un poder, etcétera. Eso es lo que pasa. La verdad que en todo el país nos están llamando distintos referentes del trabajo con comunidades indígenas, incluso líderes indígenas, consultándonos por esta acción judicial, porque la afectación del gobierno nacional a estos organismos ha afectado y ha impactado a muchas comunidades y a muchos pueblos en Argentina. ¿El argumento cuál es? Que no se los consultó, ese es el argumento de base, digamos. Sí,
hay dos núcleos de argumentos. Uno es la falta de consulta previa. Esto es algo como si faltara el estudio de impacto ambiental para un tema ambiental, es lo mismo, es igual. Es decir, una cuestión casi formal, pero aunque para los pueblos indígenas no es nada formal. Sí, no, pero aparte de fondo, si dice que para cualquier modificación tienen que consultar. Exacto. ¿No? Exacto. Y lo segundo es que, más allá de la cuestión indígena, este decreto delegado que se llama y la ley de bases tienen muchos problemas. O sea, han sido dictadas en condiciones que no son las previstas por la Constitución para este ejercicio del Poder Ejecutivo, tienen excesos, la ley de bases no permite que se disuelva un organismo como el INTA, y lo que ha hecho el gobierno en la práctica ha sido disolverlo. Hay otros argumentos que ya no son indígenas, sino son argumentos generales contra esta normativa. Bueno, esto que tiene un recurso de amparo quiere decir que, a ver si lo entendí bien, que la cosa se para, no se ejecuta ninguna acción hasta tanto se expida la justicia sobre el tema. Lo que pasó ayer fue que el juez abrió un amparo. Muchas veces los amparos se presentan y le faltan requisitos. O sea, es una acción excepcional que muchas veces los jueces rechazan antes de empezar. No admiten la vía, digamos, el cauce. En este caso lo que el juez federal hizo fue abrir el amparo por un dictamen del fiscal que también estaba de acuerdo con esto, y respecto de una medida cautelar que pedimos para eso que usted dice, para parar las reformas, le notificó al Estado. O sea, en este momento el Estado va a ser notificado en las próximas horas para que conteste qué tiene para decir frente a esta acusación de las comunidades de que no fueron consultadas y de que el decreto tiene problemas. Bueno, o sea que hay que esperar. Sí, hay que esperar y lamentablemente son los plazos de la justicia, pero estamos conformes respecto de que en menos de una semana las comunidades están teniendo una respuesta del Poder Judicial. Esto es importante también decirlo. Bueno, y va a llegar el momento que va a tener que decir, bueno, ahora fundamentalmente, ¿por qué lo afectan las comunidades indígenas esta disolución? Porque esto va a venir de cajón, digamos, la pregunta. La verdad es que eso ya está planteado porque es parte de la demostración de lo que llaman la afectación directa a los intereses de las comunidades. En el caso de Laguna Fría, y particularmente el INTA tiene un trabajo de muchos años, muchos años, de profesionales, técnicos y de proyectos que han acompañado, de trabajos que han desarrollado, sobre todo con lo que es comercialización de los frutos del campo, ¿no? De pelo, de lana. Hay un trabajo muy intenso que las comunidades tienen mucho temor, y un temor fundado, de perder ese acompañamiento estatal. Y la verdad es que por lo que estamos viendo en otras áreas del Estado Nacional es bastante razonable el temor que tienen, que es vuelven a ser abandonados por un Estado que no les dio mucho, pero justamente INTA era una institución que estaba muy presente en esa comunidad. Bueno, cuando uno ve el esquema nacional, tiene un concepto de esquema político muy centralista. No estoy juzgando, estoy describiendo. Digo, no estoy juzgando porque hay mucha gente que le gusta cómo está funcionando la cosa y tiene todo el derecho de que le guste o no le guste, pero es una descripción de un Estado muy centralizado, muy en la figura de Javier Milei, sin territorialidad activa, por lo menos lo que uno puede observar. Y esto que ocurre, que toma decisiones, y bueno, en algunos casos toma decisiones sobre sectores que están muy apartados de ese radar político centralista. En este caso estamos hablando de la comunidad indígena. Nos imaginamos que por ahí también viene el fundamento. Exacto. Los pueblos indígenas que tienen presencia en todo el país, están distribuidos en territorios de los más apartados, sufren estas consecuencias de un modelo político, administrativo, de gestión, que de pronto dice, bueno, atendemos por teléfono, por call center, todas las necesidades que haya, porque es algo que han planteado en otras áreas, y han ido recortando toda la presencia territorial del Estado Nacional, en desarrollo social. Bueno, vemos los problemas que hay con vialidad, todas las oficinas y todo el despliegue del Estado Nacional en las provincias ha sido recortado. Eso afecta especialmente a los pueblos indígenas que no viven en Cava, digamos. Ahora, pero este esquema, esto que usted está planteando, ¿hay antecedentes en el resto del país de presentaciones de este tipo? En este caso, por lo que yo he escuchado y por lo que he visto respecto de este decreto 462 del 25, no habría. ¿Es el primero? ¿Es el primero este?
Yo creo que respecto de este decreto sí. Es importante. Por la información que tengo, creo que sí, que es el primer reclamo judicial contra este decreto. Bueno, yo lo que por ahí yo no quiero mezclar las cosas en el sentido Digamos, hay algunos que dicen, bueno, va a eliminar vialidad. Bueno, pues será un reclamo sindical, no un reclamo la gente del sindicato que diga, no, miren, no hagan esto por tal o cual razón. Pero en este caso estamos hablando de sectores que indirectamente están, básicamente es el Instituto de Agricultura Familiar el que más les preocupa. El Instituto de Agricultura Familiar se disolvió directamente y era parte de una reparación histórica que tenía que cumplir el Estado Nacional por una ley de hace unos años. Pero el INTA, que formalmente sigue existiendo y que dejó de ser un organismo autárquico, digamos, descentralizado, para ser un organismo desconcentrado, o sea, pareciera un simple movimiento de la estructura administrativa, supuestamente que no afecta a la institución en sí. En la realidad lo que pasó fue que digamos lo cortaron de raíz, porque el funcionamiento del INTA con base territorial, con participación de distintas entidades de producción, etcétera, era clave en por qué tenemos un INTA como tenemos ahora. Si el INTA no fuera ese organismo, no tendría ese despliegue territorial, preocupación por lo que está pasando en las regiones, participación de las distintas organizaciones de producción, etcétera, y también la mirada puesta, por ejemplo, sobre los sectores campesinos e indígenas como la tiene. Bueno, en el mismo decreto se elimina el INAFSI, el Instituto de Agricultura Familiar, se afecta el INTI, el INTA, otros organismos. Nosotros estamos planteando lo que afecta directamente la vida de las comunidades. ¿Cuántas comunidades hay registradas en la provincia del Chubut, Eduardo? Yo no tengo ahora el detalle, pero más de 120 comunidades, quizás son más. Más de 120. ¿Por qué en un momento como al pasar dijo que le quedaban dudas respecto a la última ley que se hizo a nivel provincial, porque también se había incumplido con este requisito de la consulta a las comunidades? ¿Por qué dijo eso? Sí, porque el gobierno provincial, en forma de consulta, modificó en febrero de este año 3 leyes, o sea, dictó 3 leyes. Una de ellas modifica el registro de comunidades indígenas, o sea, modifica la ley de registro de comunidades indígenas y le impone otras condiciones, establece que las comunidades tienen que registrarse en el nuevo registro, o sea, como hace una especie de borrón y cuenta nueva. Es preocupante porque eso está de la mano de otra ley que establece una comisión de tierras indígenas también en forma de consulta, y la propia ley de consulta a las comunidades indígenas que se hizo en la provincia del Chubut, una ley provincial sobre consulta a las comunidades indígenas, también tiene problemas en su contenido y sobre todo en la forma en que se votó, que es a espaldas de las comunidades. Bueno, vamos a recordar que esto esto lo aprobó la Cámara de Diputados, digamos, no es. Yo me acuerdo del debate donde un poco se decía esto, es decir, cómo es, por ejemplo, qué pasa con las que ya estaban reconocidas. Sí, hubo, por supuesto, los sectores de oposición, digamos, esto fue aprobado por el oficialismo y no por las distintas oposiciones, pero lo señalamos en su momento como un problema y lo seguimos señalando porque no se pueden hacer estas reformas tan importantes para la vida de las comunidades sin consultarlas, sin preguntarles. Y una foto con 10 líderes indígenas, supongamos que hubieran sido 10 líderes indígenas y no la mitad funcionarios y la mitad referentes, del gobernador o de alguna autoridad, no es una consulta indígena. Una consulta indígena es un proceso que tiene tiempo, que tiene requisitos, que tiene pasos, que no se ha hecho, por supuesto. Vamos a recordar que eso fue lo que está describiendo Eduardo Hualpa, fueron imágenes que se difundieron en simultáneo al mismo tiempo, porque muchos decían, no, lo que nos está diciendo Hualpa ahora, no se está consultando a las comunidades indígenas. Yo le digo la verdad, no sabía que era tan requisito grabado a fuego, la verdad. El concepto sí, lo es, y hay antecedentes judiciales sobre el tema de la consulta, ojo, ¿no? No, por eso se lo pregunto de la ignorancia y sin ponerme en la camiseta de indigenista, que nunca la tuve ni la tendré, pero sí atiendo, por supuesto, a la radio los problemas que tienen los sectores, las minorías, digamos, que tenemos que, es nuestra obligación, caramba. Por eso es que lo estoy hablando en estos términos. Hay muchos antecedentes en el país, a nivel Corte Suprema y a nivel provincias, de jueces que han declarado nulidad de leyes o de actos de los gobiernos
por falta de consulta y participación indígena. Un municipio creado en Neuquén, Villa Pehuen, en los años, no sé, hace unos años, fue anulado por la Corte por falta de participación indígena. Hasta un municipio que se cree en el territorio indígena debería consultarse. Y vamos a recordar, me parece que lo que hacía alusión Walpa recién, es a una reunión que se hizo casi en simultáneo con esta discusión de que no se estaba consultando, se la vio la diputada Caminoa, creo que hizo una recorrida, una reunión con referentes, no sé qué condición tendrán, pero se los presentó a la cosa como que eran referentes indígenas que estaban de acuerdo con esa reforma. ¿Usted se refiere a eso? Exactamente. Al mismo tiempo que se estaban por votar estas leyes, que había queja de las comunidades con documentos que se presentaron en la legislatura, los diputados y las diputadas aprobaron una cosa espantosa y a espaldas de los pueblos indígenas de Chubut. Ahora, ¿y eso que está vigente? Eso está vigente, lamentablemente. También hay ideas de ir judicialmente contra eso porque realmente están muy mal. Ahora, pero ¿lo está anunciando o lo está insinuando o lo está intuyendo? No, conozco porque tengo diálogos con los referentes indígenas que hay voluntad de algunas comunidades. Pasa que eso tarda, como le decía más temprano. No siempre se puede conseguir alinear la voluntad, los papeles, la oportunidad, pero esas leyes no van a quedar así nomás porque las comunidades, los pueblos en Chubut las resisten, esa es la verdad. O sea, se puede sacar una foto del gobernador con 10 indios, pero eso no va a validar una actuación a espaldas de las comunidades. Ahora, esto que pasó, digamos, ¿qué pasa con las que estaban registradas antes? La ley dice que el registro subsiste, pero que las comunidades tienen que adaptar su registro a los nuevos requisitos, lo cual está mal en principio, porque vos si me diste un papelito y me dijiste que me reconocías, vos no podés ahora decir, bueno, ahora se me ocurrieron más requisitos, ¿se entiende? Sí, más cosas que te voy a pedir. Eso no está bien, no está claro, tampoco está implementado, que yo sepa, así que hay como una nebulosa. No está bien ni está mal en tanto no haya ningún cambio, digamos. Si hay un cambio, si hubiera cambio, no sé de qué tipo, no se me ocurre ahora, uno puede decir, bueno, está bien, pedí más requisitos, pero cambio objetivos, ¿cuáles hubieron? El problema grave de esa ley es que considera que el gobierno otorga el reconocimiento a las comunidades, como si fuera una ONG, ¿no? Una asociación civil, uno va, se inscribe, si no está activo, si no tiene las autoridades al día, hasta el gobierno podría cancelar esa inscripción. Eso no funciona para los pueblos indígenas, que tienen un reconocimiento, está en la constitución de sus comunidades, y que lo que el gobierno puede hacer o no es registrar ese reconocimiento, como una persona. No es que una persona nace porque le da el DNI, la persona nace y tiene derechos independientemente de tener un papelito del Estado que lo reconozca. Lo que pasa es que es mejor, obviamente, registrarse, porque sin el registro no vas a poder acceder a un montón de beneficios que puede haber. Ahí está la grave confusión de los diputados y las diputadas del oficialismo, y eso les lleva a ponerle requisitos como que podrían, si el gobierno deja de autorizar a una comunidad, la comunidad deja de existir. Y eso es lo mismo que en el ejemplo de la persona, un absurdo. Esto es a ver, estamos hablando de política, no tanto de legislación. Hay un concepto ideológico ahí de fondo, ¿eh? Sí. El hecho de que esa ley haya salido en el mismo paquete que la ley que registra, que regula cómo se compone una comisión en tierras indígenas, y otra ley que regula cómo se hace la consulta indígena, y que haya salido, la verdad, entre gallos y medias noches, con 15 días de antelación. El proyecto se presenta un 15 de febrero y el 27 se vota. Da para pensar que el objetivo que hay detrás no es favorecer a las comunidades, sino otro. Bueno, ahí nos quedamos. Ahí recién usted usó la palabra indio y nos miramos acá, pero viniendo de usted, no lo puedo tomar como que lo ha hecho de manera peyorativa, lejos está de ello. ¿Se enojan cuando los integrantes de las comunidades, cuando se los nombra con ese término, ese vocablo? Sí, es un vocablo en principio despectivo. Yo me tomé esa licencia porque creo que las comunidades que están escuchando saben de qué lado estoy y no se van a enojar. Claro. Pero la forma de denominar los pueblos puede ser mapuche, tehuelche, indígenas, aborigen. En cada lugar del país se reconocen de distintas formas. Indios sería, un error histórico de los que venían a encontrar las indias a este continente. Pero... Por eso le pregunté, no viniendo de usted, no creo que se sabe de qué lado se sabe para qué lado se acuesta, como dice por ahí Dolina dice, uno sabe para qué lado se acuesta, ¿no? Creería que sí, a esta altura acá, nosotros decimos paisanos generalmente.
Sí, se yo dice paisano. uso En paisano, algunos sí. lugares se Sí. reconocen como paisanos. Sí, a mí me gusta usar ese término porque es como amigo, una cosa así, yo lo veo, lo tomo de esa, casi Somos como, parte. ¿no? Como, claro, como compañero, es decir, lo tomo como... Una buena razón, una buena forma de saber cómo hay que denominar a los pueblos indígenas o sus integrantes es preguntarles. Claro, Y sí, sí, escuchar a ver cómo se reconocen ellos. Esa es clave. no cuesta tanto. No, Gracias por habernos atendido, ¿eh? por favor, gracias a ustedes. Buen día. Eduardo Hualpa, queríamos poner en el tapete este tema porque es importante, ¿eh? El juez con competencia local, Hugo Sastre, se declaró competente para entender la acción de amparo iniciada contra el Estado Nacional por este tema de la disolución del Instituto de Agricultura Familiar y también del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Atención que es el primer caso que se conoce en el país, según repasábamos recién con Eduardo Hualpa.